buenas noches a cada uno de ustedes, papis queridos, alumnos. Es grato poder siempre verles, ¿verdad? Algunos ya tuvimos ese placer de poder verles aquí en la evaluación que tuvimos con los chicos, en las pruebas que se estuvieron realizando, y ya parte de algunas de las cosas que vamos a hablar hoy ya las comentamos ahí, pero vamos a hablar hoy de 5 tips importantes que les van a servir a ustedes, ¿verdad? Son tips para sus hijos, pero también es importante que ustedes los puedan oír para saber cómo acompañarles en esa decisión y en esa transición, ¿verdad? Algunos por ahí dicen, Miss, ¿cómo quieren que escoja una carrera si no sé ni siquiera qué me voy a poner hoy en la noche? O no sé ni siquiera qué voy a cenar hoy en la noche. ¿Cuántos de ustedes, chicos, pensaron, híjole, ¿sí qué voy a ponerme ese día de la cena de gala? Me puse esta camisa, me la quité, me puse esta falda, me puse este vestido, porque nunca decidía qué iba a hacer. Menos voy a decidir una carrera que va a marcar mi vida de en adelante, ¿verdad? Es más difícil todavía eso. Entonces, porque sabemos que es una decisión difícil, hacemos todo este proceso, que es un proceso de orientación vocacional, ¿verdad? Y ahí hay una palabra, ¿verdad? Vocación. Y abajo dicen, ¿y a ti? ¿Qué te mueve? La vocación es algo que me mueve a hacer a mí algo, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes ven a sus hijos y algunos de ellos pasan dibujando, por ejemplo, en su casa, o pasan recortando, haciendo tarjetitas, o se pasan tiempo en la computadora, haciendo deporte, y eso no hay necesidad de que ustedes le tengan que decir que debe de hacerlo. O sea, él lo hace porque es su deseo. Eso es vocación, porque es lo que lo mueve a él o a ella a hacer algo, ¿verdad? Miremos acá, dice vocación, es lo que te inspira o te mueve a hacer algo y se va desarrollando de acuerdo a tus intereses, aptitudes, personalidad, y también de acuerdo al entorno en donde el alumno, el niño, el adolescente se está desarrollando. Así que la vocación va a ir dándose, ¿verdad?, con estas características. Aptitudes, para los que vinieron a lo del examen, en la evaluación se trabajaban 5 aptitudes: numérica, verbal, la parte espacial, también la fluidez verbal, no solamente el razonamiento verbal, sino la fluidez verbal. Esas son las aptitudes. Los intereses era aquello de si yo me gustan aquellas cosas que son más de oficina, al aire libre, o si estoy muy interesado por investigar, por descubrir. Esos son los intereses. Personalidad, pues obviamente aquellas características que hacen única a la persona, y el entorno es muy importante, porque muchos de ellos, por ejemplo, han visto a sus papás siendo peritos contador, siendo maestras, siendo doctores, y entonces van con esa idea, ¿verdad?, con ese pensamiento de ser aquello de lo que yo aprendí en mi medio o en mi entorno. Por eso, por esa razón, de qué es lo que me va a mover y es lo que va a marcar mi futuro, es importante que te analices, joven, es importante que te analices. ¿Por qué? Porque a veces no saben ni siquiera en dónde están marcados sus intereses. Pasó con algunos de ustedes que cuando recibieron sus exámenes y vieron sus intereses, dijeron, pero ¿y por qué me salió esto si yo no estoy interesada en esto? Porque a veces ni siquiera nos conocemos y no sabemos hacia dónde queremos ir, o bien no conocemos exactamente la palabra del interés que tenemos marcado. Entonces, ¿qué tengo que ver? Por ejemplo, hacerme preguntas como las que van a pasar acá. ¿Eres una persona abierta o introvertida? O sea, tímida o eres espontánea, te gusta hablar, si hay alguien ahí, vas y te metes al grupo. ¿Cómo es la personalidad de cada uno de ustedes, verdad? Esa parte interna de acercarse a la gente, de abrirse a la gente, deben de evaluarlos. Entonces, hacerse preguntas como esta puede servir. ¿Qué les gusta? ¿Pensar? ¿Les gusta más tiempo pasar pensando? ¿O les gusta pasar más tiempo haciendo? ¿Verdad? Porque hay algunos que son más prácticos y pasan horas y horas armando, desarmando o recortando, y otros les gusta, por ejemplo, leer y quedarse pensando en las cosas que están leyendo y analizando. Eso es parte también de lo que yo tengo que preguntar, ¿cómo soy yo? ¿Prefiere trabajar en equipo o a solas?
Eso es muy importante, porque dentro de un trabajo, aunque la mayoría de trabajos están relacionados con las personas, pero hay trabajos que son muy individuales, ¿verdad? Que dependen solo de mí, y hay otros que dependen de todo el grupo en el que me estoy desarrollando. ¿Te gusta estar rodeado de gente o prefieres pasar horas delante de una computadora? Eso es importante también. Hay personas que no les gusta pasar mucho tiempo con los demás, les gusta más estar a solas y hacer ellos su trabajo a solas, ¿verdad? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Cada uno de ustedes debe de conocer qué puntos tiene fuertes. Usted dirá, bueno, como yo soy bueno en inglés, ese es mi punto fuerte. No precisamente estamos hablando de clases, sino de formas en que se desarrolla tu persona. Realiza un escáner personal. Quiere decir que debo de darme cuenta de mis cualidades, pero también de mis defectos. Debo de ser consciente de esa parte. Si yo sé que, por ejemplo, no puedo ser una persona que se someta a una autoridad, tengo que ver que ese es pues un defecto, porque aunque yo vaya a ser jefe de una empresa, tengo que aprender primero a ser sumiso para poder ser jefe, ¿verdad? Entonces tengo que averiguar cuáles son mis defectos, trabajar sobre ellos, y cuáles son mis cualidades para reforzar y también hacer de eso una fortaleza. Vamos a ver entonces 5 pasos. Primer paso, dice, conocer tus intereses. ¿Cuáles son tus actividades favoritas? O sea, cuando hablamos de conocer mis intereses, es hacerme la pregunta, ¿cuáles son mis actividades favoritas? ¿En qué dedico tiempo, verdad? Dedico tiempo en el deporte, en el arte, o sea, se refiere a pintar, a crear, o incluso, ¿verdad?, a cantar, artes escénicos, ayudar a otros. Me gusta mucho esa parte de ser solidario. Me gustan las ventas, andar negociando, comprando, ¿verdad? Eso es parte, y soy bueno, no solamente me gusta, sino que me salen, ¿verdad? A veces sus hijos venden hasta sus zapatos que usted les acaba de comprar, ¿verdad? Y resulta que ya los negociaron por un iPad o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque ellos son muy buenos negociantes. Le gusta la música, la ciencia, ¿verdad? Investigar, descubrir algo diferente, las ciencias naturales, la química. Le gusta hacer experimentos. Desde pequeño le pidió un kit de experimentos, ¿verdad? Le gusta la ciencia. Entonces, ¿cómo puedo averiguar cuáles son mis actividades favoritas o cuáles son mis intereses? Piensa en todas aquellas actividades. Apunten, chicos, si trajeron ahí dónde, y si no, apunten aquí. ¿Cómo pueden averiguar? Van a tener que hacer un ejercicio. Primero, deben de apuntar o de pensar en todas esas actividades que comúnmente hacen, ya sea por hobby, porque les gusta o por deber. ¿Cómo lo van a hacer? Enumérenlas en un horario, como que fuera un horario, ¿verdad? Un calendario. Pongan todos los días de la semana y escriban cuáles son las actividades a las cuales le dedican más tiempo. Yo paso, por ejemplo, 2 horas en la computadora. Es una actividad que me gusta. Entonces pongo todas las actividades en las cuales yo dedico tiempo, como digo, ya sea por deber o por gusto. Y cuando ya tenga todas esas actividades, entonces voy tomando a las que le dedico más tiempo y a las que me gusta más. De todo ese listado que hice, voy descartando y voy viendo por último. Fíjense bien, ¿cuál es la más frecuente? ¿A qué le dedicas más tiempo o más horas? Y lo último, ¿cuál es más viable para una acción o una actividad laboral? ¿Ya? O sea, de esas actividades que yo hago frecuentemente, que le dedico tiempo, ¿cuál tiene más guía o cuál tiene más relación con una actividad que sea laboral? Y eso me puede ir ayudando para ir viendo también cómo van encajando las carreras con esos intereses que yo tengo. Segundo paso, informarte sobre las profesiones. Parte de lo que hoy queremos hacer es poder dar esa información. ¿De qué me tengo que informar yo de las profesiones? O sea, ¿qué es lo que tengo que buscar, verdad? Primero busque todas las carreras. Cuando entregué los resultados y algunos chicos se asustaban de los resultados que tenían, yo les decía, busque el pensum, investigue sobre esa carrera, no la descarte, ¿verdad? Si de último quiere descartarla, está bien, pero antes infórmese.
porque a veces tenemos en mente solo una carrera, ¿verdad? O solo la carrera que es típica o es tradición en la casa, y entonces no abro mi mente a experimentar, a descubrir. El video decía algo, ¿verdad? No me haga caso a lo que yo digo, experiméntelo, vaya usted y pruebe, para que entonces se dé cuenta hacia dónde quiere dirigir su futuro. Entonces, informarse de todas las carreras, cuáles tienen más relación con mis intereses. ¿Cuál de esas carreras tienen relación con los intereses? Hoy les van a hablar sobre aptitudes, sobre cómo se desarrolla, sobre el pensum, campos laborales, hacia dónde les puede dirigir la carrera en base a la universidad, qué campo laboral hay. O sea, esa parte ustedes tienen que informarse de todas esas carreras en las cuales están interesados. Separen un hobby de lo que es una actividad laboral. No precisamente si me dediqué en el colegio a hacer deporte y a jugar básquetbol o a estar en la banda, quiere decir que esa vaya a ser mi actividad laboral toda la vida, ¿verdad? Algunos pues sí se dedican completamente al deporte, pero puede ser que solamente sea un hobby. Entonces hay que separar los hobbies de lo que representa una actividad laboral. ¿Por qué? Porque el hobby va a ser únicamente un pasatiempo, pero si ese hobby, aparte de ser un pasatiempo, representa algo más para mi vida, entonces debo de pensar en eso, ¿verdad? Tercer paso, conocer las áreas de estudio. Por ejemplo, si yo quiero seguir un bachillerato en computación, ¿conozco qué áreas de estudio tiene ese bachillerato en computación? Algunos quieren seguir bachillerato en computación, pero no les gustan las ciencias, o sea, física, biología, química, la matemática. Entonces no tiene idea de qué es un bachillerato en computación. Entonces hay que conocer esas áreas de estudio. Todas las carreras se distinguen por tener un área de estudio específica. Unos decían, mire, voy a seguir perito porque no me gustan las matemáticas. No podemos seguir peritos si no nos gustan las matemáticas, porque al final de cuentas el perito es números, y llevo contabilidad, tal vez no una matemática como la ven en bachillerato, pero llevo cálculo, llevo estadística, que al final de cuentas tiene que ver con el área numérica. Entonces no estoy reconociendo bien esas áreas de estudio. Investiga las áreas y revisa cuáles son más o las que se acercan más a tus intereses. Fíjense bien, todo va rodeado de esa parte de intereses que cada uno de ustedes tiene. Entonces tienen que pensar cuáles son esas carreras que me ofrecen en el mercado. Yo les decía a los chicos, y empezaba una plática que tuvimos con ellos, como Guatemala, el país de la fantasía, porque en Guatemala se ofrecen más de 183 carreras. Y eso que ahora el Ministerio de Educación ha ido reduciendo, ¿verdad? Pero se imaginan entre 183 carreras, ¿cómo hago para escoger cuál es la correcta para mí? Entonces, a veces hay muchas carreras con muchos títulos, pero pocos resultados. Entonces, tengo que conocer realmente cuál es la carrera y que sea una carrera sólida. Cuarto paso, del gusto a la acción. ¿A qué se refiere eso? Después de plantear los 3 pasos anteriores, debe de hacer algo o buscar que ese gusto o vocación asignele un verbo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí me gusta mucho platicar con la gente, entonces me gusta comunicar. A mí me gusta pues la clase de desarrollo y productividad, y me gusta esa parte de ver programas en la tele que tengan que ver con cocina. Pues entonces me gusta cocinar, ese es un verbo, ¿verdad? Me gusta servir, estoy metida en todos los ministerios de la iglesia, y aquí en la clase soy la primera que levanta la mano para entregar algo, para ayudar a alguien, o organizar al grupo para que demos una contribución con algo. Me gusta servir a los demás, tengo ese espíritu de solidaridad. Crear, soy la primera que le piden o el primero que le piden que haga algo en la computadora o que le dibuje algo, porque soy muy creativa, entonces me gusta crear. Construir, aquí va para los bachilleres, ¿verdad? Construir también un programa, o también para los que quieren pensar en un futuro e ir a construir casas.
construir un sistema, o sea, también va esa parte. Armar, me gusta explorar, defender a otros y desarmar. He aquí algunos de los intereses que se les pusieron verbo. A esos intereses que ustedes han descubierto, pónganle un verbo para ver cuál de ellos va con esa carrera y poder entonces investigar la carrera con la cual vayan esos verbos que hemos trabajado. Por ejemplo, defender. ¿En dónde iría ese verbo? Chicos que están poniendo atención, porque no todos están poniendo atención. ¿En dónde iría a defender? ¿En qué tipo de carrera me enfocaría yo si me gusta defender a otro? Abogado, dice, pero para ir de diversificado a ser un abogado, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que estudiar? ¿Se lo han preguntado? Algunos dicen bachillerato en ciencias. ¿Habrá otra opción? Eso es lo que van a conocer ustedes hoy, así que los voy a dejar ahí. Último paso, informarte siempre, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo ya tengo pensado y ¿para qué me hago el examen? ¿Para qué me informo si yo ya sé qué quiero hacer? Pero resulta que aquellos que nunca se informaron, nunca averiguaron, nunca preguntaron, son los que pasan a la carrera y estando en la carrera dicen, no era lo que yo esperaba o no era lo que yo pensaba. Fíjense que hoy, armando con algunos chicos, me decían, es que no vamos a poner esto porque si no se van a asustar. No, les digo, al contrario, pónganlo. O sea, los de perito no querían poner los estados financieros y todo ese montón de libros que ellos llevan. Pónganlo, les digo, porque el alumno tiene que conocer que eso es lo que va a ir a hacer. Si no lo ponen, lo estamos engañando. Él tiene que conocer que se va a relacionar con facturas, que va a estar enfrente de una computadora, que va a hacer estados de cuenta, que se va a manejar muchos números, calculadoras, y lo que va a tener a su alrededor son puros papeles. Entonces, si no le enseñamos lo que va a hacer, el alumno va engañado, ¿verdad? Ay, me gusta la contabilidad y todo feliz, pero no sabe realmente a qué va a ir, ¿verdad? Entonces, hay que informarse siempre. ¿Cómo lo voy a hacer? A veces no sabemos buscar la información y la información tampoco nos va a caer del cielo. Así que tenemos que usar algunas armas, ¿verdad? Malla curricular se refiere al pensum. Hoy van a entregarles en las carreras en donde ustedes estén más interesados la malla curricular, o sea, todo el pensum que lleva, cuántos años son, qué clases llevan, ¿verdad? En cada una de las carreras. ¿En qué tengo que informarme también? Algunos de ustedes, la mayoría de los alumnos de tercero básico se hicieron examen vocacional. Es importante aprender a conocer mis aptitudes. ¿Por qué razón? Porque si mis aptitudes están muy bajas, en todas tengo que hacer algo por mejorarlas para que me vaya mejor. Y si la aptitud que va relacionada con mi carrera está muy baja, tengo que pensar si realmente voy a rendir en esa carrera, si tengo preparación o si tengo que esforzarme para poder subir esa aptitud. Entonces los test vocacionales son muy importantes. Aunque yo ya tenga pensada mi carrera, es importante conocer qué aptitudes tengo. Visitar páginas de internet. Hay muchas páginas de internet que me pueden ir guiando de acuerdo a las carreras que yo tengo y cómo puedo hacer para realizar una mejor elección. Asiste como oyente. Eso puede ser una buena opción. Pide usted el permiso. Usted tiene aquí en el colegio 7 carreras diferentes y tiene muchas opciones. O sea, si usted va al mercado afuera, lo que va a encontrar va a ser carreras casi que lo mismo, solo que con un título más, ¿verdad? O una colita más, un apellido más, pero por lo menos va a tener la idea que es un perito en mercadotecnia, que es un bachillerato en computación, cómo son las clases, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están oyendo, qué es lo que están aprendiendo. Podría ser eso, ¿verdad? Claro, no le vamos a decir que todos vayan de oyentes un solo día porque no nos caen en la clase, ¿verdad? Pero puede usted hacer una solicitud para ir y ver, ¿verdad? Entrevista a profesionales, eso es bien importante. Entreviste a profesionales que usted conozca, que se hayan desarrollado en ese campo, que estén trabajando en este campo. Pregúntales sobre su experiencia laboral, sobre su experiencia también en el área académica, cómo fue su formación y cómo encontraron su vocación. Yo siempre les cuento a los chicos que yo soy perito contador, pero si yo evalúo mi vocación, ¿verdad? Me encanta
hacer esto que estoy haciendo ahorita, me encanta dirigirme a la gente, me encanta ser maestra y compartir. Nunca tuve esa oportunidad de hacer todo este proceso, porque si no mi camino hubiera sido más corto, pero di muchas vueltas en el proceso, ¿verdad? Y me formé en otra cosa que no era precisamente mi vocación. Por eso es importante que cuando ustedes se entrevisten y vayan con profesionales, les pregunten cómo encontraron su vocación, de qué manera ellos se dieron cuenta que eran buenos para eso, o que les gustaba hacer lo que hacen, ¿verdad? Conclusiones. No te desesperes, tienen todavía tiempo, ¿verdad? No, es que ya estamos en junio y ya tengo que tener. Algunos me dicen, no, yo ya le dije a mi mamá que lo que ella quiere voy a seguir. Pero sí es una decisión de ustedes, no es para darles gusto a sus papás y ustedes de decirle qué es lo que va a seguir. No, entonces no se desesperen, tomen el tiempo para poderlo hacer. Padres, denle ese tiempo a los hijos. Es una decisión muy importante para ellos. Y algunos dirán, bueno, pero que siga un bachillerato y ya después que escoja, porque está muy pequeño para escoger. Sí, pero que esa opción sea por lo menos parecido al sueño que él está planteando en su vida. Entonces, por ejemplo, algunos hacen esa parte del seminario, ahorita olvidé el nombre, plan de vida, proyecto de vida, gracias. Esa parte es muy importante y creo que los de tercero de básico también deberían de hacerlo. Un proyecto de vida, porque eso nos va a dar visión, ¿verdad? Hacia dónde, en qué punto queremos nosotros llegar. Escuche consejo. Gracias a los que están poniendo atención y que están muy atentos, incluso hasta hacen comentarios de lo que decimos. ¿Por qué? Porque están atentos siempre al consejo de sus papás, que son personas que los conocen muy bien. Pero fíjense bien, papás, también decimos un consejo. No le doblen el brazo para que él siga lo que usted quiere, o porque en la casa ya tenemos un negocio y él tiene que quedarse con el negocio. No precisamente. Deje que el niño sueñe, que el alumno sueñe y que pueda hacer lo que él quiere hacer. Pero como usted lo conoce bien y usted sabe también cómo es, usted debe de ir al lado de él, acompañándolo en esa decisión. Entonces, jóvenes, escuchen siempre consejo. No tomes tus decisiones por complacer a otros. No es para complacer a otros, es para que ustedes marquen desde ya el futuro, hacia dónde quieren dirigirse. La mejor arma, siempre informarse. Que no te endulcen tan rápido, porque algunos de ustedes van y le comentan a los compañeros que están en carrera, pues, ¿y cómo es la carrera? Ah, bien chileno, pues hacemos esto y lo otro. Averigüe, o sea, sí, como decía el video, no me crean a mí, experimentenlo. Vaya y usted experimente, que no lo endulcen tan rápido. O tal vez otra persona de su familia, no, mira que es buenísimo, que mira yo cómo viajo, voy de aquí para allá. Y que si usted no va a viajar, sino que lo que le va a tocar es estar en un escritorio, y usted pensando que como administrador iba a viajar alrededor del mundo. No precisamente todos los administradores viajan alrededor del mundo. Entonces hay que averiguar, hay que informarse. Y por último, entonces, los consejos de tu familia, de tus maestros son importantes, pero al final, jóvenes, la decisión es suya, de nadie más. Así que esperamos que lo que hoy vamos a tener para ustedes lo puedan aprovechar y pueda ser de mucha bendición para ustedes y para sus papás, que ya se están tronando los dedos de qué carrera van a seguir ustedes. Que Dios les bendiga, gracias por el tiempo. Ahorita habla Heather y después nos vemos.